acusaciones complejas y oscuras y muy graves, ¿no es verdad? Respecto a lo que decía el abogado de Hernán Canales anoche en Hora 20 respecto a la pobreza, ¿no es verdad? De una persona pobre, y él de alguna manera hace un relato de lo que posiblemente ocurrió cuando el cuerpo de Canales llega justamente al hospital. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Aquí es fundamental la necropsia, autopsia, porque nos permite determinar la causa de muerte. Aquí generalmente cuando hay accidente se dice genéricamente politraumatismo, pero el politraumatismo tiene muchas basales. Aquí, por ejemplo, se estableció a través de la necropsia real, no la que se hizo primariamente, que no fue necropsia o autopsia, primero no había daño en el cerebro. O sea, descartado que un impacto lo dejó inconsciente, murió al tiro, no. Pero Aldo, no había pulmón perforado, no había vaso destrozado. Yo entiendo que es súper importante precisamente saber la hora en que murió don Hernán Canales puntualmente para saber si es que estos jóvenes hubieran hecho las cosas bien, lo hubieran pescado, lo hubieran llevado a un policlínico, a un hospital, él probablemente podría estar vivo. Que después de la segunda autopsia, aparentemente eso sería cierto. Porque la primera autopsia, y es aquí lo que me llama la atención, porque desde que hubo este caso, desde que comenzó este caso siempre se empezó a hablar de una especie de injusticia del senador con apellido pomposo frente a una persona común y corriente, que incluso su mismo abogado aclara de que es bastante humilde, de condición pobre, y por eso finalmente se ven estas desventajas. Es ahí cuando Francisco Pulgar viaja a la zona, le presta ayuda, trata de ayudar a la familia para que tengan una igualdad de condiciones y poder hacer justicia de alguna manera. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo a una persona que atropellan llega finalmente al SML de la región del Maule. Y como que lo que dice el abogado de Canales es verdad, como que le da lata porque es 18, es 19, probablemente como vio que era pobre, que nadie lo debe molestar, no hizo ninguna autopsia y pone cualquier cantidad de lesiones, por traumatismo, el hígado, el riñón y ya, punto. Ahora, yo encuentro que es más allá, porque claramente no tiene relación Hernán Larraín en esta situación, porque el mismo abogado asegura que no sabía. Entonces, negligencia, ¿qué es lo que está pasando acá? No es una negligencia. Si no se hizo la necropsia, si no se hizo la autopsia, porque no es un tema que los médicos resuelven. ¿Practico autopsia o no practico autopsia? No, es una obligación legal. ¿Por qué, Aldo? Porque el accidente ocurre en la vía pública. Porque el accidente es una muerte accidental, ocurría en la vía pública, la autopsia es obligatoria. O sea, llega al cuerpo el servicio médico legal y la obligación es hacerlo. Hacer la autopsia. Sí, que fiscal, ¿por qué no murió de forma natural? Es que cuando el juez, el fiscal, ordena el levantamiento del cuerpo, remítase, lo primero que hace el fiscal, da una instrucción particular, dice una instrucción particular, remítase al cuerpo de médico legal, practíquese los exámenes tanatológicos correspondientes, necropsia. Entonces el médico, pero muy cortito, cuando el perito no hace la autopsia, comete un delito, a mi juicio, que se llama prevaricación de perito. Prevaricación de perito. Y eso puede significar a la cárcel para el perito que no practicó la autopsia. Ya, pero solo para entender, digamos, aquí el abogado, obviamente de la víctima, hablaba derechamente de que era por pobre. O sea, como que dijeron, ¿para qué? Si se murió nomás. Ahora, ¿es posible que acá haya una fuerte influencia y que este perito que no hizo su pega lo hizo a partir, digamos, quizás, porque no lo podemos saber hasta ahora, porque alguien hizo una llamada correspondiente, por ejemplo? Si se estableciera la existencia de esa tesis, que es una hipótesis, naturalmente, es una especulación dentro de una investigación, nuestra como panel, que en ningún caso tiene asidero real, es una especulación. Si así estableciera, tendríamos dos delitos: prevaricación de perito, y aparte de esto, entonces también podríamos tener falsificación de instrumento público, porque el documento que emana del Instituto Médico Legal es un instrumento público. Ya, perdón la ignorancia, ¿en qué le favorece al hijo de Carlos Larraín que se hubiese hecho o no la autopsia? Si seguimos el plano de la hipótesis, reitero, no estamos haciendo ninguna afirmación, pero ¿en qué le favorecería? ¿Por qué? Porque si la muerte se produjo como consecuencia de una anemia, que según lo que tiene el colega, que fue una muerte lenta, significa que con auxilio oportuno se hubiese salvado y no estaría muerto. Algo que no prestaron. Así es. Por lo tanto, podríamos estar... se arrancaron del lugar. Porque lo reconocieron así. Podríamos estar en presencia de una denegación de auxilio. Entonces la muerte ya no se habría producido. Que es casi como arrancar. Es lo mismo. Más allá del argumento que utiliza él y sus amigos de que se asustaron, en fin, y que un cabro joven... Una conducta puede tener justificación y explicación. Me aterré, me asusté, me puse nervioso, me descontrolé, por eso huí. Pero ¿qué pasa? La muerte entonces, según lo que dice el colega, ya no sería como consecuencia de un politraumatismo o muerte instantánea. La muerte se habría producido por denegación de auxilio. Es una persona que estaría viva. Perdón, solo para recapitular, vale decir, el atropello existió, pero el hombre quizás se pudo haber salvado si es que ellos, al reconocer su falta, lo hubieran tomado y hubieran dicho, pucha, a este solo lo atropellamos nosotros, veamos si podemos hacer algo, capaz que se puede ¿Qué pasa si lo suben?
Porque evidentemente en un camino rural, 18 de septiembre, 3 de la mañana, 5 de la mañana, imposible, ambulancia. ¿Qué pasa si lo toman, lo suben y lo llevan rápidamente y lo llevan a un centro asistencial? ¿Estaría vivo? A lo mejor no, a lo mejor sí, no sabemos. O sea que estamos frente a una muerte agónica. Entonces, ¿qué pasa? La muerte siempre se produce como consecuencia de la agonía. Agonía que significa, de origen griego, agón, que significa luchar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está agonizando, está luchando. ¿Por qué? Por su vida. En este momento, cuando se produce la muerte, la pregunta es, ¿murió exclusivamente como causa del impacto o murió por denegación de auxilio? Perdón, ¿qué tan grave eso? Por ejemplo, si yo veo que voy caminando por la calle y una persona atropella a una señora y se arranca el tipo, ¿yo tengo la obligación como ciudadano de prestarle auxilio siendo que no tuve nada que ver, simplemente siendo testigo? Tiene la obligación, y es más, por lo menos llamar a alguien, no sé, hacer algo. Prestar los primeros auxilios. Y en el caso de alguien que sí tuvo que ver, que el atropello, ahí es absoluta obligación, ¿no? Es absoluta obligación y constituye un agravante dejar abandonada a la víctima a su suerte. Eso era agravante, por eso ellos podrán justificar o explicar por qué huyeron. Pero evidentemente ellos no son médicos, no podían tener certeza de que la víctima estaba muerta. Lo más probable es que la víctima recibió un impacto, salió despedida a algunos metros de distancia, es un vehículo pesado, pero ¿cómo saben que estaba muerto? Sí, bueno, la familia de Hernán Canales, la verdad que tiene un sentimiento de pena, obviamente por la pérdida de un ser querido, pero fundamentalmente de injusticia. Sí. A propósito de que no es equilibrado justamente este caso porque se ve involucrado el hijo de un parlamentario, una persona que tiene mucho más influencia que él. Ella, la hermana de Hernán Canales, estuvo en Mentiras Verdaderas y esto dijo a propósito de este sentimiento de injusticia. El día 6:30 de la mañana, él iba camino a la casa porque él vive acá en Santiago, tiene su casa acá en Santiago, tiene su hija de 14 años y él es el sustento de la casa. Y lamentablemente iba camino de mi mamá, él ya había viajado para esta fiesta y a 2 a 3 cuadras antes de llegar a la casa, en una curva, fue atropellado. ¿Cómo supimos nosotros? Recibiendo un llamado telefónico de mi hermana del sur, avisando que mi hermano había fallecido. Mi hermana se enteró porque, lamentablemente, tipo 6 de la mañana, pasó una vecina de ella, iba a buscar a su hija al terminal y vio el jeep que estaba con las puertas abiertas. Luego venía un colectivo amarillo donde se encuentra con 2 personas, una mujer y un varón, en un paradero. Y muy nerviosos y dicen, señor, necesito que me lleve a la comisaría porque hay un accidente, hay una persona pidiendo auxilio, hay una persona pidiendo ayuda y necesito ir a la comisaría. ¿Usted me puede llevar? Claro, le dijo la persona del colectivo y la misma persona del colectivo lo llevó a Curanipe, a la comisaría, donde ellos dieron testimonio falso. Dijeron que era una camioneta que lo había atropellado, doble cabina, blanca. ¿Quiénes eran esas 2 personas? Sebastián y Sofía. Sebastián Edward, amigo de José Larraín, José Martín Larraín, el nombre del hijo de Carlos. ¿Efectivamente tu hermano alcanzó a pedir auxilio o falleció en el instante? No, alcanzó a pedir auxilio. Alcanzó porque él, después de no sé cuánto tiempo pasó, no sé cuánto tiempo estuvo vivo, es lo que ignoramos hasta el minuto, porque ellos son los únicos que saben la verdad. ¿Por qué huyó? ¿Por qué no prestó ayuda a él? ¿Por qué se fue? ¿O por qué se fueron? Porque todos se fueron. Se andaba escondiendo, se escondió en 1000 partes en Curanipe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces estaban dando falsos testimonios para no tener pistas. Eso era la idea, no tener pistas. Y el día 19, a las 4:30, mi primo encontró un jeep sospechoso por el color. Solo por el color. Y porque también había... ¿Fue tu primo quien encontró ese jeep entonces? Sí, fue mi primo quien encontró el jeep. Porque, ¿No la policía? No, porque estaba justo en un taco y él encontró sospechoso porque además en el accidente quedó
una mica así, como de intermitente del jeep. Quedó justo el cuadradito, el pedacito. Quedó también. Esas eran pruebas para nosotros. Y que eso mi primo lo siguió. Lo siguió en el auto y después mi primo lo adelantó. Y cuando lo adelantó, se dio cuenta que en la parte derecha le faltaba la misma parte y también tenía una parte que estaba como pintura que había tenido un choque, digamos. Finalmente mi primo empezó a llamar a carabineros, se empezó a llamar a amigos para que lo ayudara, a gente de allá, que por favor lo detuvieran, que era sospechoso. Y antes de llegar a Cauquenes, Carabinero lo detuvo, pero Carabinero me dice que él hizo un control rutinario. Y finalmente en ese control rutinario, Carabinero le dijo, ¿me puede acompañar a la comisaría? Porque lo llamaron a Carabineros de Talca, lo llamaron la CIAC de Talca y le dijo, ¿me puedes acompañar a la comisaría? Y él le dijo, claro, vamos. Y así empezó y así se encontró el culpable. ¿Se ha comunicado el mismo Martín Larraín o alguien de la familia con ustedes? No, nadie. Ni el hijo, ni el papá, nadie. ¿Se pudieron ver en ese control de detención con alguien de la familia, con el mismo protagonista, con Matías Larraín? Sí. Perdón, con Martín Larraín. Con Martín Larraín, sí. Al momento de estar allá, los guardias, las personas que estaban ahí o gendarmería, nos hizo que apagáramos los celulares. Lo único que quedó es que le quitaron los celulares a los tres, que no podían salir del país y no podían tener comunicación entre ellos. Y finalmente fueron cada uno para su casa y eso fue todo. ¿Qué te parece esa medida judicial hasta el momento? Horrible, horrible. Porque créeme que si había sido cualquier otra persona, en este minuto yo creo que todavía está detenido. Porque mató a alguien. ¿Tú crees que goza de privilegios por ser hijo de un político? Puede ser porque a veces la plata y todo hace muchas cosas. Y con gente tan humilde me da dolor, me da pena y yo quiero justicia. ¿Cómo está tu mamá? Mal. Muy mal. Ella no puede creerlo. Ella dice que su hijo regalón se lo mataron. Que de verdad es triste. Es muy triste. Ella está mal. Ella no puede creer que su hijo, que siempre la iba a ver, que su hijo que dormía con ella, que la animaba, su hijo regalón.